Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de aprendizaje de la quinta generación de la Red LATAM. El día de hoy, sábado 7 de noviembre, nos acompaña Abraham Jiménez Enoa. Él es un periodista cubano, se graduó en la Universidad de La Habana. En 2016 cofundó la primera revista online cubana dedicada al periodismo narrativo, El Estornudo. Ha colaborado con BBC, con Vice News, Huffington Post, Univision y actualmente es columnista de The Washington Post en español y revista Gato Pardo. Muchísimas gracias, Abraham, por acompañarnos en esta sesión de aprendizaje nuevamente con la quinta generación ahora de la Red LATAM. Voy a pasar a unas 5 presentaciones breves de los integrantes para que más o menos vayas conociendo. Somos una generación bastante amplia, 60 personas, entonces quisiera arrancar con Danae Vilches. Si te puedes presentar, Danae, tu nombre, tu país y tu edad. Sí, hola, yo soy Danae, soy de Nicaragua, tengo 27 años y eso era, ¿verdad? Sí, genial, gracias. También por acá tenemos a Javier Cisterna. Hola, ¿qué tal? Soy Javier de la ciudad de Concepción, en Chile. Tengo 28 años y les mando un gran saludo y un abrazo a todos. Gracias, Javier. También tenemos a Esther Mamani. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy de La Paz, Bolivia, y tengo también 28 años. Gracias, Esther. También está con nosotros Beverly. Hola a todos, yo soy Beverly, soy de Escocia, pero vivo en Colombia desde hace 2 años y tengo 27 años. Gracias, Beverly. Carlos Bello. Hola, mi nombre es Carlos Bello, vivo en Caracas, Venezuela y tengo 28 años. Gracias, Carlos. Y Lucía Castro. Hola, mi nombre es Lucía, tengo 21 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, como ya podrás ver todas las caritas, todavía faltan en conectarse algunos, pero bueno, ya podemos arrancar, Abraham. Muchísimas gracias. Y quiero decir que casi todos los colegas cubanos de esta generación ya están conectados, entonces aquí también te manda un saludo Hitchman, que está sí. desde La Habana. Y te decía, por acá está Silvia, pues está Carly. Aileen también está. Aileen y pues entonces creo que ya están todos, ¿no? Y Sandra. Sí, exacto. Genial. Pues bueno, adelante, Abraham. El micrófono es tuyo. Sí. Bueno, nada, ante todo, primero agradecerle nuevamente a ustedes, Kets y Jordi, por invitarme un año más a dar una pequeña charla. Y siempre digo, creo que esta es la tercera que doy, que igualmente yo debería estar sentado en una de esas sillas oyendo, porque básicamente tengo prácticamente la misma edad que ustedes y la misma experiencia en la profesión. Nada, vamos al asunto. Hace un par de días hablaba con un amigo y le decía que tenía que dar esta charla hoy sábado y hablábamos de fútbol y por alguna razón no, por estos días digo Armando Maradona que está ingresado en Argentina por otra problemas con su salud. Hablaba con ese amigo y recordaba que en el año 2000, en Punta del Este, Uruguay, en la noche vieja de ese año, Maradona estaba con su familia festejando ese día. Ese día fue una de las primeras crisis que les dio a Maradona, que su cuerpo colapsó, producto de la ingestión desmesurada de cocaína. Maradona, semanas después, decidió venir a Cuba a desintoxicarse e ingresar a una clínica. En esa clínica tenía previsto estar alrededor de 3 meses, lo que se convirtieron en 5 años. Obviamente después vino todo el mito de Maradona y las noches habaneras, que estaba contado en libros, en millones de artículos y tal. Al final, en vez de curarse, lo que hizo fue acrecentar sus huelgas nocturnas. Y hace un par de años Maradona daba una entrevista y un periodista argentino le preguntaba que qué era lo que más le gustaba o qué era lo que más extrañaba
de Cuba. Y Maradona contestó: Cuba es un país donde no hay periodistas. Parecería digamos, una sentencia poco creíble para que los que no desconozcan la realidad de Cuba, pero a la altura del año 2000 Maradona tenía toda la realidad en sus palabras. Ya no por el tipo de periodismo que digamos digamos está habituado que a Maradona lo siga, sino por cómo está trazado el panorama mediático en Cuba. Yo quiero, para empezar, leerles lo que dice la Constitución de la República de Cuba acerca de la prensa y los medios de comunicación, y de ahí empezar para un poco aclarar el panorama. Dice el artículo 55 de la Constitución de la República: los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. ¿Qué significa esto, básicamente? ¿Qué significa? Que los medios de comunicación y los periodistas autorizados a funcionar en Cuba solo son aquellos que lo hacen bajo los medios del Estado. Y en Cuba los medios del Estado son, como dice la Constitución de la República, del Partido Comunista de Cuba, que a su vez es el único partido legal en el país. Es decir, que para hacer periodismo en Cuba, legalmente uno tiene que ser y estar subordinado a las lógicas y a las directrices y a la línea editorial del Partido Comunista de Cuba. Obviamente de ahí uno puede comprender por qué Maradona dice lo que dice en su momento, porque de alguna manera si el Estado cubano fue quien lo acogió para, digamos, ayudarlo, obviamente el Estado cubano también lo iba a ayudar. Y es uno de los principios del periodismo, ¿no? Ir en contra del poder, ir e intentar acusar a los poderes y a los propios estados. Por ello, hace unos meses, creo que en septiembre o agosto, la organización francesa Reporteros Sin Fronteras sacaba su clasificación anual, que sacan todos los años sobre, ellos identifican varios índices de libertad de expresión en los países, y sacan una clasificación mundial todos los años. La de este año 2020, a la altura de septiembre o agosto, no estoy seguro, pero lo pueden googlear y ahí estará, Cuba estaba en el lugar 171 de 180 países. Una cosa increíble y tristemente sufrible. Solo por detrás de Cuba se encontraban países como, escuchen, Laos, Irán, Siria, Vietnam, Djibouti, China en el lugar 177, Eritrea, Turkmenistán y en el último lugar, por supuesto, Corea del Norte. ¿Pero por qué Cuba está en el lugar 171 de 180 países? Básicamente, por lo que recoge y les leí la Constitución de la República, que impide de alguna manera el ejercicio libre de la profesión. Es decir, para hacer periodismo en Cuba, tienes que estar bajo esa lógica y tienes que responder a esos intereses. Y obviamente el propio Estado, si es quien te ordena y quien decide qué es lo que se publica, qué es lo que no se publica y qué es lo interesante a publicar o a cubrir, obviamente nada de eso va a formar parte de, digamos, de una verdadera realidad. Y entonces, de alguna manera, cuando uno ve los medios estatales cubanos, uno nota una distópica realidad que está ahí. Yo siempre digo que es triste que cuando pasen los años y alguien pueda tomar como la plana de un periódico cubano o la grabación de una emisora de radio o un canal de televisión, va a ser sumamente triste porque esa grabación o esa plana obviamente no va a reflejar la realidad que ocurría en ese momento en Cuba. Pero la llegada de Internet a Cuba le cambió totalmente la fisionomía a la prensa cubana. Es decir, a mediados del año 2015, por fin, a esa altura, cuando ya todo el mundo gozaba en el mundo de Internet, en sus teléfonos, en sus casas, el gobierno cubano dio los primeros pasos para facilitar el acceso a Internet a sus ciudadanos. Primero fueron en plazas públicas,
en parques, había que ir y conectarse en una acera, pegado a un árbol, bajo lluvia, bajo sol, en fin, de manera bien cómoda y pagar precios sumamente altos. Hoy todavía es extremadamente caro. Imagínense que estoy hablando de 2015 y hoy 400 megabytes en el teléfono equivalen a $5. Imaginen cuánto era en 2015. Pero así todo, con el paso del tiempo, los cubanos se han ido conectando más a la red y ya hoy las cifras oficiales hablan de 11 millones de cubanos que hay en el país, casi 7 millones está conectados. Y eso obviamente ha cambiado toda la dinámica, ha generado que los cubanos se empoderen en las redes sociales y que de alguna manera empieza a brotar ese periodismo en primera persona ciudadano en las redes sociales. También fomentó el auge de nuevos medios de comunicación independientes que, digamos, empezaron a contar una realidad más apegada a la verdad del país, porque antes de esta generación de periodistas a la que pertenezco yo, antes de llegar a Internet, de alguna manera la prensa independiente básicamente era una prensa militante, era una prensa opositora, porque era la única herramienta que tenía la oposición en Cuba para enfrentarse al gobierno. Entonces, por tanto, era, digamos, un relato totalmente sesgado, un relato que solo miraba a una zona del país. Luego, con la llegada de Internet, se abrió el abanico y ya hoy en Cuba se puede acceder desde un medio especializado en farándula o en deporte o en música, o un medio de periodismo narrativo o un medio de datos, en fin, el abanico es bien amplio. Y entonces también, digamos, ese acceso a Internet ha generado varias vías para evitar la censura del gobierno cubano, porque de alguna manera, cuando empezaron a brotar todos estos medios en Cuba, todo este acceso, toda esta masificación, empezó a salir toda esa realidad que de alguna manera el gobierno había mantenido por décadas secuestrada en el país, porque no quería que saliera, porque obviamente para mantener el status quo de la nación, el estado de las cosas, le convenía que esa realidad no fuera contada, empezó a bloquear a los medios independientes. Pero obviamente Internet da 1000 opciones. Entonces aparecieron los VPN, que igual ahora también los han bloqueado. Telegram, que también ahora lo han bloqueado. Es un poco como que el gobierno le va cayendo atrás a las nuevas alternativas, pero siempre el río sale por algún cauce y por ahí se va escapando la prensa independiente. También hay que mencionar que otra de las vías es el paquete semanal, que es una especie de, digamos, de Netflix offline. Bueno, no sé, es una mala definición, pero es lo que se me ocurre. Son, digamos, objetos, disco duro, memoria flash, donde circula un sitio, o incluso hay mensajeros que te traen información desde series de televisión, desde películas hasta revistas, medios, la mayoría extranjeros. Pero ¿qué pasa con el paquete semanal? Que un poco es digamos, un mecanismo alegal y para mantenerse en pie y que de alguna manera el Estado no socave su existencia, ha decidido no politizar sus publicaciones. Un ejemplo claro, cuando fui director de una revista independiente hasta hace unos meses, que fundé en 2016 y me fui hace poco, en su momento, cuando estábamos buscando alternativas, porque también esta revista fue bloqueada en su momento, estábamos buscando alternativas de expandirnos, y yo fui y entablé una conversación con uno de los, digamos, directores de ese nodo de información que es el paquete semanal, que está distribuido por toda Cuba. Y en esa entrevista él me decía que mi medio, en ese momento, el medio El Estornudo, era un medio demasiado politizado y ellos no publicaban nada que no estuviera politizado, que seleccionara las piezas que no abordaran la política y que esas piezas las colocarían. Obviamente, ahí llegamos a otra discusión sana de qué es la política y qué es lo que no está politizado. En fin, en consecuencia, casi ningún medio independiente está en el paquete. Ahí déjame hacer una interrupción breve, Abraham. Quisiera preguntar a los no cubanos, ¿quiénes de ustedes ya habían escuchado o sabían qué es el paquete semanal? Si alguien puede levantar la mano o decirme si alguien
Luis Fernando, Paul, Javier, María Cristina. Bueno, supongo que es minoría. Y esto que está contando Abraham, a mí la verdad, la primera vez que conocí la existencia y sobre todo la operación del paquete semanal en Cuba, hace 3, 4 años, a mí me dejó absolutamente alucinado. Y es, o sea, digamos, sí quisiera que se detuvieran un momento a reflexionar lo que es tener acceso a lo que nosotros damos por sentado, ¿no? O sea, Wikipedia, compras en línea, Netflix, ver películas, lo que sea, ¿no? Que todo eso que nosotros damos por sentado en Internet, lo tienen que tener ustedes offline a partir de una USB o de un disco duro que cada semana alguien les va actualizando, ¿no? Entonces, hay una Sí, persona que es como... un amigo está poniendo, bueno, alguien, partido de fútbol, deporte también, sí. En su momento yo me actualizaba el deporte por el paquete. Sí, y es algo alucinante porque son contenidos que ya pasaron, que ya, y que bueno, que alguien los graba, ¿no? Pero son terabytes y terabytes de información y que de pronto tú puedes decir, bueno, yo del paquete semanal, que es, digo, supongo que debe de ser una cosa así inmensa de contenido, tú seleccionas lo que a ti te interesa, ¿no? Y dentro de ese universo enorme de contenido, había también revistas en PDF, o digamos en distintos formatos. Pero a mí lo que hasta el día de hoy, en 2020, me sigue volando la cabeza es, por un lado, cómo algo que nosotros en América Latina en general damos por sentado, en Cuba es algo que no está aún por completo asentado. Y por otro lado es la frase que decía Abraham hace un rato, o sea, finalmente los contenidos y la información de alguna u otra manera intentan llegar a las personas. Y el paquete es una forma creativa muy extraña y muy interesante en donde esos contenidos llegan. Hay varios artículos publicados en revistas cubanas como El Toque, supongo que en el mismo Estornudo, que cuentan un poco la historia del paquete semanal. Las voy a buscar y se las voy a pasar para que también le puedan echar un ojito. Y cierro el paréntesis, Abraham. Sí, bueno, yo un poco es la presentación que tenía para la primera parte y creo que tenían como algunas preguntas, algo así. Sí, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene ya en la mente algo que quiera preguntar? Sí, yo tenía algo que me estaba estorbando. No sé si Adelante, puedo. Álvaro. Gracias. Tú decías que muchas veces les han bloqueado o, bueno, han evitado que saquen contenidos y tomando en cuenta que está en la Constitución o, bueno, Carta Magna, no tengo entendido cómo le dicen allá en Cuba, que está prohibido hacer periodismo que no sea contestatario, que no sea del gobierno. ¿Alguna vez se han enfrentado con penas penales, con problemas legales, o sea, por sacar el contenido que sacan? Sí, ¿respondo uno a uno o las enquetes? Sí, Abraham, 1 a 1. Ok. Bueno, nada, sí, es muy obvia tu pregunta. Sí, todo el tiempo. De hecho, hace 2 meses un periodista de la provincia de Guantánamo, el extremo oriental del país, Quiñones, acabó de cumplir una sanción de 1 año de prisión justamente por hacer periodismo. Y es como el ejemplo más reciente. Y obviamente de la década de los 90 hacia acá son varios los ejemplos, pero no tiene sentido como particularizarlo. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Y no solo es la prisión, pero ya llegaremos a la parte de los obstáculos a hacer periodismo en Cuba. Es decir, hay todo un entramado y todas unas maneras que tiene el Estado en voz y manos de la seguridad del Estado para impedir que la prensa independiente haga su trabajo. Y digo la prensa independiente porque digamos que son quienes sus relatos son más hincantes, porque como les contaba, según lo que dice la Constitución de la República, es imposible que alguien desde la prensa estatal, digamos, ponga un punto sobre una I. Gracias, Abraham.
Ahora vamos con Joana de Brasil. Hola Abraham y hola a todos los compañeros y compañeras. Perdonen que no prenda la cámara, es que tengo la conexión un poco inestable ahora mismo, pero me gustaría saber si además de los retos logísticos de conexión y además de la censura, hay también, los periodistas en Cuba sufren también violencia, es decir, hay persecución, invasiones a sus casas, algo así. Sí, hay que aclarar que las reglas de juego acá, como en todas las partes, son diferentes. Es decir, acá en Cuba no te van a dar nunca un tiro en la cabeza, como si puede suceder en Brasil o en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, donde es sumamente y es mucho más riesgoso salir a la calle a reportar, o en México, donde es casi normal que sucedan desastres de este tipo a la prensa. Pero sí suceden, con menos asiduidad, pero sí suceden, con menos asiduidad que estos países, quiero decir, sí suceden todo el tiempo, allanamientos de casa, interrogatorios arbitrarios, detenciones en la calle, secuestros. Hay una gran persecución, sobre todo a ciertos, digamos, a un cierto núcleo de periodistas que son mucho más marcadamente contestatarios y que trabajan en medios que el Estado de alguna manera tiene identificado como sus enemigos. Esos periodistas y esos medios sufren mucho más que otros medios, que también son independientes y no, por su tratamiento, por su línea editorial, digamos, no viven contra este escudo cruzado. Pero sí, la respuesta es sí existe. Gracias, Abraham. Ahora va Ángel. Hola, Abraham. Un gusto. Saludos desde Ciudad de Guatemala. Quería preguntarte si nos puedes contar un poco cómo fue la previa antes de fundar El Estornudo y si en realidad hay, digamos, hay posibilidades y un contexto, si es complejo o es sano fundar hoy un medio independiente en Cuba. Hoy es mucho más fácil de cuando yo y mis colegas lo fundamos hace 4 años. Hoy hay mucha más conexión, internet es mucho más barato y digamos que ya contamos también con la experiencia de tener, digamos, un ecosistema de medios independientes donde, claro, uno en el día a día va aprendiendo las maneras de sustentar un medio, de mantenerlo. Cuando lo hicimos en 2015 no sabíamos nada, prácticamente nos lanzamos en esa aventura porque queríamos contar lo que nosotros queríamos contar y eso que queríamos contar, ese relato de Cuba y de esa manera tan particular que es el periodismo narrativo, digamos que no había ninguna plataforma en Cuba, entonces no nos quedó de otra que construir nuestro propio hogar y hacerlo. Pero fue bien difícil, nosotros empezamos, recuerdo, digamos, octubre de 2015 y la revista vino a salir en marzo del año siguiente, porque éramos 4 amigos, 5 amigos que no teníamos un peso, que no sabíamos nada de internet y que nos lanzamos a esa aventura. Básicamente la revista se tuvo que armar, digamos, arquitectónicamente, para decirlo de alguna manera, fuera de Cuba, porque acá logísticamente no teníamos ninguna infraestructura. Pero se puede. No hay manera posible que uno no pueda contra sus empeños. Entonces, hoy sí es mucho más fácil que antes, pero yo creo que todo está en la voluntad. Gracias, Abraham. Ahora va Camila. Te saluda Camila Albuja de Quito, Ecuador. Y bueno, te quería comentar que esta semana... No la oigo casi. Ah, ¿no me Sí. escuchas? Sí. Te escuchamos muy bajito, Camila. Voy a ver un micrófono, hasta eso que vaya la siguiente persona. Ok, va. Entonces, Iván, mientras ella soluciona su audio. Hola, buenas tardes. Iván desde Caracas, Venezuela. Yo quería preguntar sobre qué tipo de redes de apoyo tienen los periodistas cubanos y si se han organizado entre ellos, digamos, los periodistas independientes para defenderse o para protegerse cuando están siendo censurados o atacados por el gobierno.
Sí, digamos que son redes informales. Básicamente para eso también ha funcionado y ha ayudado mucho el Internet acá. Sí, no voy a descubrir el agua fría a través de Telegram, grupos en WhatsApp y tal. Los propios colegas nos vamos informando y nos vamos ayudando en lo que haga falta y un poco para solidarizarnos en redes sociales y amplificar las arbitrariedades cuando suceden. Pero digamos que no hay ninguna infraestructura ni ninguna institución y organización que digamos a las que podamos acudir acá en Cuba. Fuera sí hay como un trabajo que los deben conocer todos, el Comité de Protección de los Periodistas, el propio Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, pero básicamente esas organizaciones, a diferencia de cómo funcionan en el mundo entero, en Cuba no tienen incidencia, no tienen cómo entrar y ayudar. Entonces, básicamente el trabajo que hacen es de amplificación. Cuando sucede algo que funciona mucho en muchas ocasiones, digamos, para darle notoriedad y que no quede en el silencio, la bulla, como le decimos acá en Cuba, dan a conocer lo que está sucediendo. Pero más allá de eso, estamos desamparados. Y es bien duro porque justamente cuando lo primero que piensa uno cuando es atropellado es de qué me aguanto, de dónde me agarro para que esto no vuelva a suceder. Y no hay nada, es la nada, el aire. Y es sumamente triste y fuerte. Muchas gracias, Abraham. Vamos ahora con Silvia. Hola, Abraham. Hola a todos. Mi pregunta era, o sea, cuando yo me fui de Cuba hace 4 años, estos medios independientes, para mí el principal problema era que la gente dentro de Cuba no los conocía. O sea, era la prensa independiente en Cuba era para los cubanos que estaban en el exterior, que tenían más acceso a Internet, y para la gente en general que quería conocer sobre lo que estaba pasando en Cuba, una visión diferente a la del gobierno. Yo sé que en este tiempo eso ha cambiado, hay más acceso a Internet, y te quería preguntar, bueno, en el caso del estornudo, y si sabes de otros medios independientes en Cuba, si realmente en Cuba, dentro de Cuba ahora la gente está conociendo estos medios y se está informando y nutriendo por estos medios. Y por otro lado también, ¿qué medios ahora están contando la realidad del día a día en Cuba? Medios independientes me refiero, que a tu juicio estén contando esa realidad del día a día, porque por ejemplo El Estornudo era un medio más narrativo, eran historias como más atemporales, pero quería saber eso, para ti, si en Cuba se está consumiendo más periodismo independiente, si la gente lo conoce y qué medios están contando esa realidad. Sí, súper válida tu pregunta, Silvi. Obviamente es una cuestión matemática. A mayor conexión a Internet, las cifras aumentan, pero eso no está relacionado directamente con que haya una disposición de el entramado de cómo la gente se informa en Cuba. Sí, los medios tradicionales cubanos siguen siendo por mayoría abrumadora los que más consumen en Cuba, por una cuestión de básicamente digamos, costumbre y tradición, y porque obviamente sigue siendo un lujo conectarse a Internet. Y no solo, entonces entra otro juego a funcionar ahí. Es decir, la mayoría de los cubanos, si uno no puede mirar esas cifras de conexión, como que de esos 7 millones de cubanos, la mayoría de esos 7 millones de cubanos se va a conectar a leer El Estornudo, Periodismo de Barrio o 14 Medios. Mentira, porque los cubanos se conectan para pedir queratina, para pedir jabón, para poder pedir comida, para conectarse, hablar con las novias, con la familia, en fin, esa es la mayor conexión de los cubanos. Y unos pocos de esos 7 millones son los que destinan, digamos, su sueldo y su dinero a consumir medios de comunicación. Un poco como pasa en el mundo entero, es decir, los medios de comunicación están atravesando una gran crisis mundial. Y por otro lado, respecto a qué medios, yo también creo, y es una opinión mía, hay mucha gente que no la comparte, pero que también a la generación a la que pertenezco yo, que es la generación de periodismo de barrio, del estornudo, del toque y tal, yo creo que un poco
lamentablemente también está llegando a su final, porque hay una cuestión fundamental y cíclica. Es decir, ya son casi 5 años de todos estos medios, y hay una cosa por encima del periodismo, hay una cosa por encima de la represión a los medios independientes, que es Cuba. Es decir, en Cuba la gente no tiene esperanza de futuro, la gente no tiene cómo labrarse un camino para salir adelante. Entonces, mucha gente, los menos, que quieren hacer periodismo, incluso se tienen que ir para salir adelante con su familia, para dejar de sobrevivir una realidad. Entonces incide mucho sobre eso. Entonces, cuando uno mira hoy ese abanico de prensa del que yo mencionaba, claro, se percata de lo que tú percatas, de que un poco se ha desangrado esa generación. Obviamente yo creo y tengo fe en que venga otra generación ahora, pero ahora mismo esta, un poco como que todas las cabezas, digamos, de esa generación están fuera de la isla. ¿Y qué medios cuentan Cuba diariamente? Hay muy pocos diarios. Y digamos, acentuado ahora en Cuba, yo creo que el único que está acá, que me viene a la mente, es 14 y medio, porque el resto de los medios, digamos, que hacen diarismo, están fuera de Cuba. Gracias, Abraham. Y ahora sí, ya creo que Camila pudo ¿Ahí me solucionar escuchan su bien? audio. Sí, te escuchamos. Con esta pregunta cerramos el bloque y arrancamos el nuevo, Abraham. Listo. Adelante, Bueno, Camila. hola, Abraham, te saluda Camila Albuja de Quito, Ecuador. Te comento que en esta semana, justamente hoy, estamos culminando el Festival Sarelia, que es un festival de periodismo feminista a nivel internacional, y algo sucedió que habían 2 periodistas cubanas que tuvieron muchos problemas para conectarse, ¿no? Ellas tuvieron que ver otras formas de conectarse, no era como el resto de articulación que era a través de Zoom. Entonces, a partir de ahí nace justo mi pregunta, porque siento que estamos en un punto periodístico en el cual la articulación con medios de otros países de Abya Yala se ha vuelto bastante importante, y cómo logran sostener justamente viendo estos impedimentos que tienen Internet, el seguir articulándose con otros sectores periodísticos y otras experiencias de América Latina. Sí, bueno, yo llegué tarde a esta charla justamente por lo mismo. Hay un serio problema. Cuba, y no solo digamos a nivel tecnológico, es como otra galaxia. Bueno, a la altura de 2015 fue que los ciudadanos cubanos comenzaron a dar los primeros pasos a Internet. Por ahí pueden tener una visión. Y no es solo que bloqueen, ya les decía, los medios de comunicación, es que ya el gobierno bloquea las redes sociales a los chinos, a la Corea del Norte, Telegram, los VPN, y entonces se hace sumamente insoportables a veces, digamos, el laborar en la profesión. Yo no puedo decirle la sensación de impotencia que yo viví esos 10 o 15 minutos que estuve ahora antes de conectarme con ustedes. Sencillamente porque una cuestión logística, pero sí, entiendo lo que me comentas y he estado al tanto lo vi en redes de lo de Sarelia. Gracias, Abraham. Entonces, si quieres, damos paso al siguiente bloque que teníamos previsto, que es sobre, pues, que un poco que estamos en las preguntas que se fueron haciendo, bueno, estamos empezando a abordarlo, que es cómo hacer periodismo digital, ¿no? En un país con poca conexión. Sí, un poco de alguna manera, y esto es lo bueno de estas charlas, que uno acorta terreno y tiempo, ¿no? Porque un poco lo que tenía preparado para ahora me lo han ido sacando de la boca. Entonces yo creo que lo mejor entonces es hablar en primera persona de mi experiencia, de cómo fue hacer un medio digital en un país de alguna manera desconectado. Ya le decía a Álvaro, creo que era el muchacho que me preguntaba, que a la altura de 2015, cuando empezaban los primeros brotes de Internet, yo y un grupo de amigos decidimos que queríamos hacer periodismo narrativo, y en ese momento en Cuba no había ninguna plataforma que hiciera ese periodismo. Entonces no nos quedó otra alternativa que crear nuestro propio medio. Pero hay una diferencia entre la intención y la práctica, y la teoría y la práctica. Y entonces nos vimos rápidamente contra la pared.
cómo hacer un medio digital, sin internet, cómo hacer un medio digital sin dinero, cómo hacer un medio sin una oficina. Lo primero que hicimos fue crear redes. Empezamos a contactar a gente de fuera que tenía experiencia en medios de este tipo, y nos empezaron a dar como las primeras luces, y gracias a toda esa guerrilla internacional, con mucha ayuda gratuita, de hecho, todo el diseño, toda la arquitectura de información y tal, fueron favores, pudimos como armar el medio. Luego hay otro problema fundamental, que es el tema de la monetización de un medio. Es decir, está muy lindo y es idílico la idea de tener tu propio medio, pero luego como en un país como Cuba, donde que venga un centavo desde afuera es como que el demonio te lo entregue, es sinónimo de ser de la CIA, de ser James Bond para el Estado cubano. Cómo uno sustenta un medio, porque sí, nosotros teníamos esa ilusión, queríamos contar esa realidad y de esa manera, pero y luego cómo íbamos a vivir. Entonces, contamos con la suerte en ese momento, y eso un poco cambió todo, de que en ese momento Cuba se volvió MOBA. Fue el momento de Obama en Cuba, fue el momento de los Rolling Stones en Cuba, fue el momento de todas las conversaciones de paz de la guerrilla colombiana en Cuba, de las negociaciones de la Iglesia Ortodoxa rusa con el Vaticano, en fin, como que todo apuntaba a Cuba, y eso llamó como la atención mediática del país. Y de alguna manera los grandes medios internacionales pusieron el ojo un poco en el periodismo ese distinto que estábamos haciendo nosotros, y eso nos salvó los 2 primeros años, porque empezamos a republicar las notas que hacíamos nosotros en el Estornudo en los principales medios internacionales, The New York Times, El País, BBC, Al Jazeera, Vice, en fin, y eso nos ayudó al menos a tener algo de notoriedad. Entonces, un poco, yo siempre aconsejo que la idea, cuando uno se va a enfrentar digamos, a un empeño de este tipo, tiene que estar puesto en contar una realidad más allá de la local, sino como global. Es decir, el periodismo ya hoy uno no lo puede hacer contándoselo a la gente del barrio, a la gente de tu provincia, a la gente de tu país. Tiene que hacer un periodismo que tenga impacto a nivel internacional. Y eso de alguna manera te va a dar las herramientas para llegar a mucho más público y a muchas más personas. Y eso a la larga es lo más importante, ¿no? El consumo de la información. Pero bueno, también después en ese momento, cuando ya un poco estábamos, digamos, arrancando, teníamos gasolina en el tanque, vino la censura del gobierno cubano, nos censuraron en medio, y es como otra de las experiencias, y es como siempre van a haber contratiempos, siempre van a haber obstáculos y vallas que saltar. Es decir, uno no puede pensar que como uno arranca, esa estrategia y esas maneras van a perdurar en el tiempo. Entonces, hay que ir todo el tiempo a como, digamos, hacer una metamorfosis kafkiana dentro del medio e ir acomodándose a las distintas circunstancias. Ya les comentaba que en ese momento del bloqueo tuvimos que crear una página en Medium para que la gente pudiera acceder y leernos ahí. Yo intenté colarnos en el paquete. En fin, uno no puede creer que como uno inicia, esa es la fórmula. Pero en el ejercicio propio de la profesión acá, en el día a día, por decirlo de alguna manera, lo más complicado es, como al final somos periodistas que no estamos reconocidos por el Estado, que no estamos reconocidos por el gobierno, y aunque yo esté graduado de la Universidad de La Habana y aunque yo haga periodismo en medios, digamos, de resonancia internacional, yo acá no tengo, digamos que para el gobierno cubano no soy un periodista. Entonces, como yo no soy un periodista, no puedo ir a entrevistar a un funcionario público, no puedo ir a enjuiciar a una entidad porque no existo.
Entonces, esa es digamos, lo más difícil de hacer periodismo en Cuba es el acceso a las fuentes de información. Y de alguna manera también por eso escogí ese camino, más allá de que antes de hacerlo sentía, digamos, una devoción por él, pero hacer un periodismo narrativo, que es un periodismo más reposado, más lento y que no es caerle atrás a la noticia, también está dado por las circunstancias de Cuba, de cómo uno trabaja aquí. Ese tipo de periodismo me da la posibilidad de pasar más tiempo con las fuentes, me da tiempo para rastrear la poca información que las instituciones cubanas hacen pública, es decir, ya no tocándole a la puerta, sino en sus páginas institucionales. Entonces, también la decisión de hacer ese tipo de periodismo está dada por las condiciones en que uno trabaja acá en Cuba. Y el otro punto, y el más, digamos, más triste, es el tema de la represión y el acoso a los que acá decidimos contar Cuba, no desde las instituciones. Es duro porque, ya les decía, uno siente todo el tiempo que está en peligro, uno siente que por contar un país que no hay nada espinoso y no hay, digamos, ninguna intención de afectar a nadie, uno pone en riesgo a sus personas cercanas, uno corre el riesgo de ir a la cárcel, uno corre el riesgo de familiares pierdan su trabajo, uno es verjado, uno es humillado, y todo el tiempo hace periodismo con la respiración de alguien que tú no ves en la nuca. Uno está todo el tiempo vigilado, con el teléfono interceptado, y se vuelve casi una película soviética hacer periodismo acá. Hay que tener como mucho cuidado a la hora de, digamos, enfrentar todas estas presiones, porque hasta de alguna manera toda esa repercusión en el yo interior te pueden hacer, digamos, nublar la vista y ver un país que no es. Entonces, hay que aguantar callado, hay que aguantar todos esos golpes y látigos para tener como la vista nítida y seguir contando Cuba. Entonces, por un lado, al menos yo intento como alejarme un poco del activismo político, aunque respeto a los que lo hacen y respeto mucho a los que lo hacen desde la profesión, pero mi única intención es contar un país. Obviamente toda esa represión y todo ese estado de acoso forma parte de ese país, pero no es lo único que me interesa contar de Cuba. Entonces, intento como poner las cosas en su sitio para estar clarificado. Pero es una película soviética, no sé, me quedo con eso. Preguntas. Muchísimas gracias, Abraham. Pues vamos a arrancar con Gerson. ¿Estás ahí? Hola, hola Abraham, ¿qué tal? Te habla Gerson desde Perú. Sí, justo, en realidad mi pregunta tiene que ver con lo que mencionaste ahora. Me interesaba mucho saber cómo es que acceden. Ya mencionaste cuáles son los problemas para acceder a la información pública. ¿Cómo es que ustedes tratan de superar estos obstáculos? ¿Cómo es su relación con sus editores en ese sentido de sus editores en los países o en medios del extranjero fuera de Cuba para los que, por ejemplo, tú escribes, ¿no? Me gustaría saber un poco eso. Sí, lo primero es que yo con toda intención, en el momento que decidí colaborar con medios extranjeros, lo hice con
con la intención de probar cómo era, digamos, un trabajo mucho más riguroso del que se hace en Cuba a nivel de edición. En Cuba, no hay, por todas estas condiciones, y es lógico que de alguna manera, aunque hay muchos casos con los que yo no concuerdo en la manera de permitir licencias que son inadmisibles en el periodismo, pero entiendo que hay que tener una flexibilidad a la hora de citar fuentes o de contar con datos. Entonces yo con toda intención intenté ir a publicar fuera para tener esa rigurosidad, y obviamente me encontré con un mundo desconocido para mí, que en un inicio me costó mucho trabajo. Primero, son muy pocos los medios en Cuba que hacen fact-checking, para decir que casi ninguno. Cuando uno publica en un medio fuera, hay varios procesos. Primero, obviamente, vender el tema o consensuarlo. Luego escribirlo, que quede adecuadamente bien escrito, y luego comprobar todo lo que tú haces. Recuerdo una nota para BBC, que fue mi primer gran choque. Yo en ese afán de colores, en ese afán de narrar la realidad, y describía como que llegaba a un restaurante, era el inicio de Tron y tal, allá en 2017, y que yo llegaba a un restaurante donde unos cubanos estaban viendo uno de los primeros discursos anti-Cuba de Tron, y yo describía que había como olor a papas fritas en el ambiente. Obviamente eso me quedó muy bien, bonito, pero cuando la editora lo vio, dice, bueno, tienes que probarme cómo yo sé que había realmente olor a papas fritas. Obviamente tuve que ir de nuevo allí y tal, grabar al cocinero y luego mostrárselo a la editora. Entonces, eso fue para mí una gran enseñanza. Y acá, para responderte la pregunta, es bien difícil. Entonces, yo creo que los editores y los medios tienen que tomarse sus licencias, porque básicamente muchas veces no se puede acceder a fuentes, muchas veces las fuentes no quieren dar sus nombres porque pueden tener consecuencias, ya no solo para el periodista, sino para el que emite un criterio, si es en contra del gobierno, si está delatando alguna situación. Hay que ser riguroso, hay que tener el ejemplo de cómo trabajan, digamos, los medios desde fuera, que tienen una visión más amplia y que llevan muchos años haciendo periodismo. Gracias, Abraham. Ahorita le voy a dar la palabra a Fernanda. Fernanda, ella es oyente, está aquí como oyente en nuestra conversación. Ella es parte de nuestra comunidad LATAM, una membresía experimental que tenemos en DL, y ella quiere hacerte también una pregunta, Abraham. Adelante, Fernanda. Gracias, Kets. Hola, Abraham. Desde Madrid, un saludo a todos y a todas. Yo tengo dos dudas. Una que me llama mucho la atención es que tú estudiaste en Cuba periodismo, y pues no sé cómo era eso en la universidad, qué les enseñaban, si el rigor era solo para focalizarse en una cosa. Y la otra es si dentro de las redes de apoyo, que ya varias personas te han preguntado que cómo se van haciendo, los corresponsales extranjeros tienen algún peso para que ustedes puedan también como seguir narrando. No sé si ellos tengan más o menos facilidades. Bueno, la primera, la verdad, yo era muy mal estudiante, siempre fui muy mal estudiante y no prestaba mucha atención en clase. Pero obviamente para pasar 5 años en la universidad tuve que hacer pruebas, estudiar y tal. Y siempre que me hacen esa pregunta, yo creo que, digamos, como al final todo está sustentado en la teoría, digamos que no es tal desastre la facultad, al menos los 5 años que recibí yo. No sé ahora en qué estado estará y tal. Yo puedo hablar por las clases que recibí yo. No es tal desastre a nivel teórico lo que uno recibe, porque obviamente todo está sustentado en los clásicos del periodismo, al menos que me dieron a mí, y un poco de ahí me vino esa afición a mí por el periodismo narrativo, ¿no? Los Rodolfo Walsh, los Capuchinski y tal, todas esas obras están allí, se habla de eso. El tema está cuando uno va a los medios de comunicación. Y es un poco, empieza la contradicción, ¿no? Sí, porque en la universidad, cuando das un semestre,
y luego de ese semestre te tienes que ir a hacer práctica, un poco a poner en práctica, valga la redundancia, lo que aprendiste durante ese semestre. Y ahí es cuando tú chocas como y dices, bueno, es imposible que uno pueda hacer lo que mandan los cánones en estos medios. Y la segunda pregunta, los corresponsales extranjeros, si bien no son, digamos, acosados por la seguridad del Estado y por el gobierno, sí tienen un cerco en su política editorial. Son varios a lo largo de la historia los corresponsales que han sido echados, pateados de Cuba por contar lo que el gobierno no quiere que salga a la luz. Lo que pasa es que para ser corresponsal extranjero en Cuba hay un centro de prensa, se llama así mismo Centro de Prensa Internacional, que es quien aprueba o no la candidatura a ser corresponsal en Cuba. Entonces el gobierno examina como si fuera un puesto de trabajo quiénes son los periodistas que entran a Cuba a contar esa realidad. Y luego, a lo largo de ese tiempo, que casi siempre son 3, 4 o 5 años, como mucho, bueno, aunque hay periodistas que llevan 20 años, que es peor aún, porque si es imposible, el periodista que lleve de un corresponsal extranjero 20 años en Cuba, yo no le creo, porque es como, es imposible, tú no puedes contar Cuba. Te decía, durante ese año van siguiendo esa cobertura. Y cuando escriben lo que el gobierno no quiere que escriban, cuando critican demasiado, son llamados y regañados en las oficinas de este centro de información. Entonces, la historia habla de que hay varios que sí han querido, digamos, contar esa Cuba a oscuras y han sido votados de Cuba. Es decir, digamos que el corresponsal que haya salido de Cuba expulsado es el que realmente ha hecho su trabajo. El resto, bueno, pero también lo entiendo. Mucha gente viene acá porque es un país exótico, porque nada, Cuba es como otra galaxia. Muchas gracias, Abraham. Ahora vamos con Danae, por favor. Hola, Abraham. Muchas gracias por contarnos Cuba. Quería preguntarte algo de cómo es hacer periodismo dentro de esta lucha ideológica también. Digamos que las personas que apoyan al régimen cubano dirían, esta gente está criticando a este paraíso comunista, etcétera, y por otro lado, quienes critican al régimen cubano esperan de los periodistas que cuentan Cuba una posición casi decir en contra del régimen. ¿Cómo mantenerse, digamos, en ese equilibrio para poder contar las cosas? Porque al igual que, digamos, en todos los países, hay una diversidad de narrativas sobre Cuba, dependiendo, digamos, de la posición política del medio, etcétera. Entonces, para vos personalmente haciendo periodismo, ¿cómo es mantener ese equilibrio? No solo no caer en el activismo, pero también mantener el equilibrio dentro de esa lucha ideológica que te acosa, pues. Sí, era lo que un poco intentaba decir ahorita, que todo el tiempo intento tener la mente fría y la cabeza fría para no caer en ninguna de las dos aguas. Pero es imposible no caer en ninguna de esas aguas, porque incluso aunque tú no quieras e intentes ir en puntilla, brincando del agua fría del agua caliente, hay quien viene y te coge y te mete en esa agua. Lo que pasa es lo siguiente, que uno al final es un ser humano y indiscutiblemente está condicionado por su contexto. Un ejemplo te pongo. Hace quizás un mes o semana, yo fui citado por la seguridad del Estado, fui violentado, me desnudaron, me esposaron. Es la primera vez en mi vida que me ponen una esposa, me trataron como un criminal solo por hacer periodismo, me llevaron un auto con la cabeza abajo, me dieron vueltas para marearme, en fin, no quiero, una experiencia bien traumática. Me llevaron luego de interrogatorio, estuve 5 horas, en fin. Yo salí de ese sitio, obviamente, trastocado con esa experiencia, y llego a casa y horas después el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos hace un tuit, me menciona
luego Pompeo también me menciona, y entonces uno como que de pronto sentía que yo estaba en el medio de un fuego cruzado. Así, de pronto el gobierno cubano me dice que yo soy portavoz y un agente del gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos, sin yo tener ninguna, digamos, relación directa con él, condena. Entonces, de pronto, son dos estados, una pelea entre dos leones, y tú estás en el medio y tú no has hecho nada. Lo único que había hecho yo era periodismo. Ni siquiera era el caso, porque en ese momento yo ni siquiera había escrito. A mí me cogieron, me llevaron y me metieron en esa barbaridad. Entonces, nada, luego, obviamente, porque si bien yo intento alejarme todo el tiempo del activismo político, es una decisión personal, no dejo pasar ninguna arbitrariedad de este tipo. Y luego me vi en la decisión de tener que contar lo que me pasó. Pero era una cosa, es decir, que yo no quería, digamos que yo no tenía en mente contar. Era un texto que me forzaron a escribir. Entonces, es difícil. Hacer periodismo en un país sin libertad es totalmente difícil, porque hay veces que te empujan a esas zonas donde tú no quieres estar. Pero nada, digamos que eso es en cuanto a la opinión, pero mi periodismo, digamos, yo intento contar las historias que yo quiero contar, y sobre todo historias de vida que narren esa realidad y que la gente la juzgue. Es decir, si alguien un poco leyó esas lecturas que me pidió que y se las mandé, en esos textos no hay casi juicio. Me dedico a narrar prácticamente, y que la gente decida. Claro, una vez que alguien lo lee, va a juzgar a través de su propia realidad, como dice Danae, desde el lado en que se encuentre. El que, digamos, está más a la izquierda lo va a ver como que yo soy un recalcitrante, y el que está más acá lo va a ver hasta incluso un relato débil. Muchísimas gracias, Abraham. Ahora vamos con María Cristina, por favor. María Cristina. Está en Cuba. No, ella sí está en Puerto Rico, pero no sé, no la escuchamos, no te escuchamos, María Cristina. ¿Estás ahí? ¿Me escuchan ahora? Te Ahora escuchamos. sí. Adelante. Ahora sí. Hola a todos, hola Abraham. Quería saber cómo son esas conversaciones para hablar con tus fuentes y que decidan hablar contigo. Recuerdo leí el artículo que enviaste sobre el suicidio, y hablabas de que uno de los centros pues no podía dar muchos más detalles más allá de los que estabas dando, pero ¿cómo es esa conversación para que las personas acepten hablar contigo? Uno, y dos, para entonces, pues quiénes dan sus nombres, quiénes no, cómo se lleva a cabo eso, y gracias. No hay una fórmula. Yo no la tengo y tampoco creo que esté. Lo que yo hago, y mi única estrategia, es prueba y error. Ir e intentar consensuar un diálogo lo más afable posible. Obviamente, lo primero es nunca mentirle, porque puedes traerle un lío a esa fuente. Es decir, lo primero que yo le digo, que es una de las cosas que ahorita se me pasaba, mucha gente acá en Cuba comete el error de decir mentiras, de decir que es un periodista, es decir, es un periodista independiente y dice que es un periodista oficial, para que le cuenten una declaración y tal, y luego son los problemas. Entonces, lo primero que hago yo es declarar, mi nombre es tal, escribo en tal lado, esta es mi intención, y probar. La verdad, tengo bastante suerte, no sé, no creo que sea que tenga, digamos, una facilidad de alguna manera. Yo también lo que creo es que no sé, que el tipo de periodismo que hago yo está más dado a poder entrar, a llegar a la casa, porque cuando uno un poco le vende esa manera a alguien y le dice que quiere pasar tiempo con alguien, que no es una cosa inmediata, que es una especie de
yo se lo explico así a los que no saben, una especie de documental escrito, en fin, la gente se sensibiliza más o te da entrada. Ese texto que me habla, bueno, tenía previsto para el otro punto, pero un poco soltaré algo. Fue difícil, imagínate hablar con personas que se han suicidado. Yo dije, bueno, no sé cómo hacerlo, y fui y me lancé. Y el personaje central de ese texto es una señora, Eli, ahora no recuerdo qué edad tiene, creo que 73 años, a la que se le suicidó su hijo, su abuelo y su marido. Y probablemente en todo el tiempo que llevo haciendo periodismo, ha sido el personaje más fácil que yo he tenido. Y uno lo ve en frío y dice, wow, ¿cómo alguien puede hablar así de su vida privada con 3 muertes cercanas? Nada, no hay fórmula. Es prueba y error, es lanzarse, y es que te digan que no tenerle miedo a que te digan que no. Yo creo que es eso. Gracias, Abraham. Ahora vamos con Julieta Núñez. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, Julieta. Bueno, primero que nada, agradecerle a Abraham todo lo que está contando. Me parece que esta es una sesión de aprendizaje súper importante, y agradecer también a Distintas Latitudes por facilitar este tipo de encuentros que no son muy comunes. Yendo al punto, quería consultarte cómo es la relación que tienen con los periodistas que hacen este periodismo oficial, como vos le llamás, o legal, o no independiente. Me imagino que quizás pueda haber algunas cuestiones en esa relación que no sean de lo mejor, pero igual también creo que hay como una cuestión de que quizás cada uno trabaja en el medio que puede o hace lo que puede. Entonces quería saber cómo es también esa relación que por lo general como que siempre en otros países decimos que tenemos que estar como muy hermanados más allá de algunas diferencias ideológicas. Gracias. Sí, es una cuestión, acá incluso ni siquiera tiene que ver con la profesión. A veces uno en la vida privada de uno, en la vida, digamos, cotidiana, a veces tiene que, lamentablemente, que romper amistades, o se rompen solas amistades por cuestiones ideológicas. Pero yo creo que es una cuestión de la persona. Yo tengo un montón de amigos que trabajan en la prensa en la prensa oficial, y no pasa absolutamente nada. Hay con quienes, digamos, hay un pacto no hablado donde nos sale el tema y nos tomamos un montón de cerveza y hablamos de la vida, incluso del periodismo, pero respetando. Y si hay algún roce, digamos, donde hay criterios encontrados, cada cual lo emite con confianza y con respeto, y no pasa absolutamente nada. O hay otros en donde no se habla absolutamente del tema y la relación queda intacta. Entonces yo creo que es cuestión personal. Tengo montones de amigos de la prensa oficial con los que me llevo súper bien. Incluso hay una experiencia, les voy a contar, que hasta donde llega la locura de este país. Bueno, decía ahorita en la entrevista que me hacían que me gustaba correr por el malecón, una de las cosas que más disfruto cuando puedo hacerlo. Y una de esas veces, hace poco, antes de la pandemia, corría y me tomé con un amigo que es de otra provincia, es conductor de la televisión, de un espacio de deporte. Bueno, no dan más detalles porque al final los cubanos van a saber quién es. Y es amigo, y ese día me contó que meses atrás, en otra detención que me hicieron a mí, que no fue esta tan cruel que conté, él retuiteó mi denuncia y tal en sus redes, y decir, en su redacción lo llamaron, le dijeron que qué relación él tenía conmigo, que por qué hacía eso, que no lo podía hacer más, que estaba poniendo en juego su puesto laboral. Pero no solo quedó ahí en ese regaño o esa amenaza, sino que le quitaron el internet de ese mes que le proveen en su centro de trabajo, le quitaron la mitad del salario, y todo eso sencillamente por darle retweet a un tweet mío. Obviamente cuando me contó eso en pleno malecón, yo dejé de correr. Él lo tenía totalmente naturalizado. De hecho, había ocurrido meses atrás y no me había contado nada.
y nada, y hoy seguimos siendo grandes amigos, pero es bien triste eso, ¿sabes? Es como una cosa totalmente surrealista. Y con esa persona tengo una amistad a prueba de bomba. Muchísimas gracias, Abraham. Y vamos a cerrar este bloque con Lilia para ya pasar al siguiente bloque. Okay. Hola, buenos días, Abraham. Soy Lilia de México. Yo tenía una pregunta respecto a un comentario que hiciste hace unos momentos y quería saber cómo ha impactado o de qué manera han compensado esta imposibilidad de obtener entrevistas con funcionarios o funcionarias. Lo pregunto porque, por ejemplo, aquí en Yucatán, a veces tener la relación, la entrevista con los funcionarios o servidores públicos es la vía más rápida para obtener, por ejemplo, datos duros, estadísticas, etcétera. Y pues desde que inició la gubernatura actual también nos han prohibido básicamente las entrevistas. Ya no nos dan y pues no sabemos cómo compensar esa parte. Entonces me gustaría escuchar tu experiencia. Sí, acá en Cuba uno se tiene que volver un roedor. Más allá de contar las historias de vida y toda esta parte como narrativa de los personajes y tal, obviamente todo eso tiene que estar sustentado por datos duros, por información. Y para contar eso, uno se tiene que volver un roedor. Acá nosotros tenemos que encontrar esos datos, imagínate, sin poder entrevistar a los que tienen esa información, que la tienen en su gaveta y no te la van a dar. Entonces, uno tiene que estar todo el tiempo o espiando lo poco que se le escapa en las páginas institucionales, que es bien poco, pero algo siempre está. Y por otro lado, como Cuba, les decía, es un país como sumamente exótico a nivel mediático, siempre, y eso nos ayuda mucho, hay muchas organizaciones internacionales, ONG, en fin, instituciones que se dedican a hablar de Cuba, desde la agricultura, no sé, los periodistas, en fin, todo. Entonces, muchas veces, y es triste, ¿no? Que al final los datos para contar la realidad acá uno tenga que irlo a buscar afuera, pero al menos a nosotros no nos quedan muchas alternativas más que esas. Y nada, alguien que no conozca la realidad cubana, cuando lea un texto, digamos, de ese tipo, le puede saltar a la vista y decir, bueno, ¿y por qué estos datos son de Finlandia y estamos hablando de Cuba? Pero es que no queda mucha alternativa. Yo paso mucho trabajo en The Washington Post, soy columnista allí y tengo que escribir, bueno, mi columna es una vez al mes, aunque hay veces, depende de la notoriedad y tal, a veces publico 2 al mes. Paso mucho trabajo a veces para este tipo de datos, porque ya volvemos a lo mismo, es decir, el tema para sustentar una opinión, sí, yo puedo opinar que lo que yo quiera, pero esa opinión tiene que estar sustentada sobre un dato verídico. Entonces, a la hora de opinar sobre Cuba, la veracidad está bien oculta. Entonces, todo el tiempo a la hora de fact-checking y a la hora de demostrar esas verdades que yo opino, que no dejan de ser mi opinión, es bien difícil. Pero bueno, lo he logrado. Muchas gracias, Abraham. Entonces, sí, ahora sí podemos pasar al bloque final. Sí. Un poco también lo habíamos hablado ya, que yo esté aquí hablándoles a ustedes como si yo estuviera, digamos, sentado un poco más arriba, cosa que no es así. Habla a las claras de que se puede, pese a todas estas dificultades, se puede hacer periodismo. Yo creo que en cada obstáculo siempre conlleva a buscar una solución. Y esas soluciones a la larga, a su debido tiempo, son las que te llevan a crecer como persona y como profesional. Yo creo todo el tiempo que en Cuba hay magníficos profesionales, uno por la educación que tienen, formal quiero decir, y dos, porque los periodistas que acá laboran bajo todas estas vicisitudes, ya no solo, digamos, legales. Entonces,
para sortear, lo decía ahorita, todas esas dificultades y todas esas barreras, todo el tiempo yo intento hacer textos de largo aliento, textos reposados, textos donde yo me imponga mi propio tiempo y donde no tenga que caerle atrás a la noticia. Obviamente yo no tengo nada en contra del diarismo, no tengo nada en contra de los que hacen noticias. De hecho, creo que es fundamental, pero a mí me da mucho más placer llegar cuando el fuego ya se apagó y un poco recrear, digamos, esa actualidad con el pasado y con lo que venga atrás. Un poco en las lecturas que les mandaba, hay dos ejemplos que pueden ilustrar muy bien esto que estoy hablando. Por un lado, bueno, ya salió ya el tema de este reportaje sobre el suicidio. Y justamente, que ahora también le puedo responder a la última chica, yo estaba normal, un día cualquiera, y me salió como la notificación de que el Ministerio de Salud Pública cubano había hecho su informe anual de las enfermedades y tal. Y por pura curiosidad, no buscaba nada, me metí a husmear y encontré, para mi sorpresa, que Cuba había hecho público que los suicidios en Cuba eran la 10ª causa de muerte en Cuba. Eso fue un dato que me impactó, pero más me impactó aún que encontré que dentro de esos datos que estaban dando, que estaban bien ocultos, que hablaban de los suicidios como autolesiones. Fíjense cómo uno tiene que volverse un roedor. Es decir, no hablaban de suicidio, hablaban de autolesiones, muerte por autolesiones. Obviamente, el que muere por una autolesión es porque se suicida. Y entonces, dentro de esa 10ª causa de muerte, encontré que de 15 a 39 años era la 4ª causa de muerte. Y eso sí me golpeó, porque que un joven, que un adolescente se quite la vida, o que tantos adolescentes se quiten la vida, es que hay algo sucediendo en la sociedad cubana. Y nada, me metí a investigar. Lo primero fue, bueno, cómo contar esa historia de suicidio, cómo abrirle la puerta a esa investigación. Y preguntando, una amiga me dijo que ella se bañaba todas las mañanas con una señora de su barrio al cual había perdido a su marido. Yo en ese momento no sabía que había perdido también a su hijo y a su abuelo. Nada, fui a bañarme con ella una de esas mañanas y así empezó todo. Empecé con buen pie, ella me contó todo ello y decidí entonces darle ese orden a la historia. Un poco que ese fuera el personaje principal, contar su historia, dramática historia de 3 muertes en su propia familia, y no 3 muertes cualquiera, hijo, esposo y marido, y luego interceptar y triangular ese testimonio con, digamos, la pirámide que hay en Cuba sanitaria para enfrentar el suicidio, que son varios escalones, y así fue entrevistando funcionarios públicos que los cuales decidieron hablarme sin yo mentirles, sin yo darles una vuelta. Tuve esa gran dicha y nada, así conté esa historia. Esa, digamos, es una historia, digamos, complicada a la hora de uno contar y narrar el proceso por el nivel de fuentes que tiene, que es bastante alto, es decir, para el contexto cubano. Y hay otra historia que también está en estas lecturas, que es, digamos, una historia más naif, más de las que me gustan contar a mí, especies de testimonios, digamos, más naturales, a la cual llegué también por la imposibilidad de hacer periodismo en Cuba. Hace mucho tiempo se me metió en la cabeza que quería contar, mucho antes de la pandemia, hace quizás año y tanto, quería contar la noche a manera. Me daba mucha suspicacia cómo estaban brotando muchos clubes nocturnos, discotecas y tal, y a la vez seguía toda
digamos, esa Habana de los callejones y las barriadas y los santerías. Entonces un poco quería pasarme una noche recorriendo toda esa Habana y hacer como la pintura de la ciudad, pasando un rato en cada uno de esos lugares. Pero obviamente cuando fui a entrar al primer lugar, tipo las 7 de la noche, me dijeron que no podía hacer fotos, me dijeron que me identificara. Obviamente no era un periodista, no soy periodista y no me dejaron entrar. Entonces mi idea de noche habanera se me derrumbó. Pero dio la casualidad que en ese momento estaban transcurriendo los carnavales de La Habana. Y digo, bueno, si ya salí a trabajar, haré algo. Me fui a los carnavales de La Habana y hice una pequeña crónica, una semblanza de lo que ocurrió allí esa noche. Y dentro de esa semblanza me encontré con un personaje. Era un señor que iba lleno de carteles de pájaros, 17, y que silbaba como los pájaros y se ganaba la vida así. Le pagaban por él. Nada, me pareció un personaje sumamente pintoresco y cuando empecé a hablar con él para esa crónica del carnaval, yo dije, wow, aquí tengo otra historia y es la vida de este señor. Y resulta que es una especie de juglar, que es casi una fábula ese texto, porque es un señor que cuando era pequeño cazaba las aves, vive en Santiago de Cuba, en el oriente del país, en una zona rural, para venderlas, para matarlas y tal. Y de pronto tuvo una, se encariñó, se le murió y eso le hizo cambiar totalmente su percepción acerca de los animales. Y hoy es prácticamente, sin él saberlo, un defensor de los animales y de las aves. Y entonces, y además se gana la vida recorriendo toda la isla de carnaval en carnaval, silbando como las aves y ganando ese dinero. También eso está entrecruzado con que obviamente él era profesor de educación física y el salario no le daba para vivir, y entonces la dicotomía en Cuba, cómo alguien que sirva como las aves puede vivir mejor que siendo un profesor, en fin, ahí ya entran y un poco uno le empieza a dar color a la historia, pero eso fue otra historia que me encantó. Nada, y un poco lo que quiero decir con todo esto es que pese a todas las dificultades, si al final si uno se lo propone, si al final uno tiene mesura, si al final uno no se desespera y hace bien las cosas, puede contar Cuba y las historias están ahí porque Cuba está llena de historias que uno ni se imagina. Muchísimas gracias, Abraham. La verdad es que también es súper lindo leerte. Entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos a Liliana. Adelante, Liliana. Hola, Abraham, ¿me escuchas? Te hablo desde Venezuela. Te quería hacer una pregunta y es en relación al tema de que tú ya mencionaste anteriormente sobre de que es muy difícil para todas las personas adquirir información, ¿no? Porque el internet es muy costoso, porque generalmente los medios se tienen que manejar en plataformas digitales. Esta es una situación que de cierta manera comparto. Y quería saber, por lo menos aquí en Venezuela hay un proyecto que trabaja con las comunidades en la calle que se llama el Bus TV. Se hacen papelógrafos, se pegan en las paredes, se cuentan las historias en los buses. Ajá, exacto. Entonces, es un proyecto que nace por la desinformación y para las comunidades que generalmente no pueden tener, qué sé yo, un VPN, no están activos en eso. Quería saber si allá en Cuba ustedes lo han implementado de alguna manera o tienen algún proyecto de ese estilo o si consideran de que es muy peligroso para ustedes en su papel como periodistas. Gracias. Que yo conozca, no creo que haya un proyecto tan singular y tan atractivo y sui generis como el Bus TV acá. No creo que haya. Y también creo que eso tiene que ver con que en Cuba todo es politizado. Y pegar un papel en una pared o en un ómnibus te puede llevar a pagar una multa, sabe Dios de cuánto dinero, o probablemente si eres periodista independiente u opositor, puedes ir a la cárcel por, digamos, subvencionar el orden interior del país. Entonces, hay todo, digamos, el ingenio cubano tiene que estar mediado por la política y hay que andar en puntillas en ese sentido. Hay otro tipo de iniciativas, pero no llegan a ser tan atractivas y tan ingeniosas como la del Bus TV.
Gracias. Ahora vamos con Paul, desde México. Si no, con el que sigue. Con Carlos. Creo que Paul ya no está. Carlos. ¿Aló? Ajá. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta para Abraham es una pregunta que además tiene que ver también con lo que decía Liliana ahorita. La gente del Bus TV cuando trabaja es recibida de muy buena manera por la gente que recibe las noticias en los buses y, y la comunidad lo agradece. En tu caso, más allá del hecho de que la gente tenga resistencia a la hora de ser entrevistados y dar su nombre, ¿sientes que la gente en Cuba agradece el trabajo del periodismo independiente? O sea, o cuando vas por el malecón, te sientes incómodo por cómo la gente te mira, o al contrario, sientes que de cierta forma eso, agradecen tu trabajo, el trabajo de los periodistas independientes. No, no, no creo que nadie me conozca. Es decir, yo voy por la calle y nadie sabe quién soy yo. El, está en dependencia, mucha gente y hay muchas historias y a veces eso también te facilita el trabajo, que muchas historias, a veces como, claro, como está trastocado el ejercicio de la profesión acá y los medios tradicionales no pueden contar lo que verdaderamente acontece, hay veces que las historias te buscan a ti en vez de tú buscar las historias, es decir, te escriben directamente, te llaman por teléfono, me sorprende mucho que la gente de pronto tiene mi teléfono y no sé por qué, gente muy desconocida me llama y como, bueno, y, y entonces uno también tiene que tener el tino de qué contar y qué no contar, porque entonces la gente en el desespero por buscar una solución a su problema cuenta cualquier cosa y hay veces que son historias que al menos para mí no son interesantes. Pero sí, sucede mucho. Y lo agradezco, la verdad, porque hay veces que uno no tiene como identificada qué contar y de pronto te aparece una gran historia y con la fuente ahí, con toda la bondad del mundo, con hacerte contarte su testimonio. Pero también la mayoría de esas historias son historias, digamos, de denuncia. Gente que busca una salida a su situación con un grito de auxilio a través de la prensa independiente. Y también hay que tener mucho cuidado con esas historias, y por eso también yo siempre antes de empezar y lanzarme a contar algo, se lo dejo claro a las fuentes, que mi servicio, digamos que es el servicio, es contar la historia, que en mis manos no está que esa situación o ese problema se arregle. Que obviamente yo, si me siento identificado, me ha pasado mucho que luego de contar una historia me quedo pendiente, incluso intento seguir ayudando más allá de no contar la historia, es decir, de no seguir contando una segunda parte, pero uno hace empatía, es inevitable, uno es un ser humano. Y también me ha sucedido lo contrario, que al contar una historia me he buscado un problema, ya no con el Estado, sino con las fuentes. Y ni siquiera por dar su nombre, no, bueno, sí dar su nombre. Te cuento, hace unos años igual, acá en Cuba hay como, creo que ustedes le llaman verduleros, algo así, acá son carretilleros, vendedores ambulantes de viandas, vegetales y tal. Y hubo un momento que en el Estado le tenía abierto un fuego tremendo, porque tenían los precios altos, en fin, a los carretilleros, era como el trending topic acá. Me metí un mes merodeando toda la ciudad con dos carretilleros para ver ese día a día, tremendísimo día a día, bajo ese fuego, y luego conté la historia. Bueno, resulta que a esos dos muchachos les quitaron su licencia para operar en la calle, se quedaron sin trabajo y la reacción, yo lo entiendo, razonable, fue buscarme a mí y acabar con mi vida, querían golpearme, querían, pero entonces a veces uno no sabe si ayudando perjudica o, en fin. Vale, muchas gracias. Ahora sigue Laura Cortés. Sí, está por aquí.
No te escuchamos, Laura. Hola, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, vale. Genial. Qué pena. Bueno, soy Laura de Colombia y saludo desde Tanzania por el momento. Y precisamente dadas como las elecciones recientes que ocurrieron acá en Tanzania, me pregunto, pues lo que está utilizando el Estado acá es como tildar a los periodistas como enemigos del bienestar o desagradecidos como con la justicia que han implementado, o como el perro que muerde la mano que le da de comer de algún modo, y así mantienen a la gente sumisa y enojada de cierto modo con los medios que pierden credibilidad cada vez más. Entonces, pues pensando en esto, mis preguntas son como, realmente, o sea, ¿cómo es la situación en Cuba? ¿La mano sigue dando de comer suficiente como para que la gente se mantenga obediente? Y la otra pregunta sería, si recibes críticas de la gente del común que está contenta con lo que está pasando en Cuba. O sea, sé que recibes críticas de parte del Estado, pero ¿qué hay de la gente del común? Sí, claro, obvio, igual, incluso desde la propia familia, pero bueno, yo respeto los criterios, pero bueno, eso también está atravesado un poco por el cariño y la cercanía y por el miedo a que me suceda algo, ¿no? Pero todo el tiempo seguimos siendo minoría, los periodistas independientes, los que piensan diferente al Estado, siguen siendo una minoría. Más allá de que, digamos, que Internet suscitó una transfiguración de la sociedad civil, de todo ese relato que está brotando, siguen siendo los menos los que cuentan esa verdad y los que, digamos, que son enjuiciados por el Estado. Y una vez que el Estado te enjuicia, obviamente, y que uno es minoría, cae sobre ti todo el peso y la mirada de quien, digamos, está condicionado por esa mirada estatal. Y por supuesto que también te ven de otra forma. Hay veces que sí, uno se siente vilipendiado, uno se siente como un objeto raro, pero nada, son como pensamientos que uno rápidamente desecha y a los que uno no lo puede hacer mucho caso. Yo siempre pienso que al final, cuando llegue la posteridad, si es que llega, los textos y la verdad y la realidad va a estar ahí plasmada y nada, la gente por sí sola. Sin ánimo de ser mártir, obviamente. Gracias, Abraham. Ahora vamos con Jimena. ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Qué tal, Abraham? Bueno, muchas gracias igual por esta oportunidad de tenerte acá en una de las clases. Bueno, te hablo desde Perú, desde Cusco, Perú, y mi pregunta iba más por un tema del financiamiento hacia el periodismo independiente, ¿no? De por sí, a nivel general, en la mayoría de países, el tema de poder fundar un medio independiente es bastante difícil, ¿no? En cuanto a lo económico, a recibir ingresos. En el tema de Cuba sabemos que, cómo, de hecho, es el tema. De repente, por parte de la comunidad o organizaciones internacionales hay la disposición de poder financiar este tipo de medios. Ha habido un tema de restricción también en cuanto a esa parte, ¿no? De poder ustedes conseguir ingresos que puedan sostener un medio independiente. Sí, obvio. De hecho, es el principal motivo y la principal causa que alega el gobierno cubano para atacar a la prensa independiente. Es decir, el gobierno cubano dice que recibir dinero del exterior en un país donde no hay manera de monetizar un medio desde Cuba, justamente, sí, claro, si no hay casi manera de llevar comida a una mesa, ¿cómo va a haber manera de sostener un medio de comunicación? Entonces, el gobierno cubano dice que recibamos dinero del exterior para financiar un medio es una estrategia del gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden interior en Cuba. Entonces, es siempre la principal causa. Entonces, es otra de las cuestiones que uno
siempre tiene que andar bien atento y bien, digamos, escurridizo a la hora de hacer las transacciones, los pagos, porque de hecho es la causa por la cual más opositores y periodistas independientes han ido a prisión. Y es difícil, imagínate acá cómo tú haces una cuenta bancaria, cómo firmas un contrato, cómo pactas con las organizaciones que financian en todo el mundo, porque ni siquiera es que financian Cuba sola, financian a la mayoría de los medios independientes de toda América Latina, no sé, el Faro, no sé, todos los medios de toda América son financiados por estas mismas organizaciones. Y es tremendamente enconado porque todo se tiene que gestar afuera, todo a nivel legal hay que poner a otro nombre, en fin, todo un drama. Y es, digamos, lo más complicado y la gran, lo que más uno tiene por lo que más uno tiene que pujar para llevar adelante un medio acá. Ahora sigue Ana María. Hola a todos, hola, te hablo desde Colombia. Bueno, mi pregunta es más como direccionada a si tú puedes de pronto profundizar en cómo hacen la selección de los temas y los productos periodísticos que van a realizar, bajo qué criterios lo hacen y cómo se diferencia, por ejemplo, como ya lo dijiste, de otras formas, no sé, de consejos de redacción en otras partes del mundo y de Latinoamérica. Bueno, puedo hablar ahora mismo, aunque escribo en 2 medios internacionales, digamos que tengo 2 espacios que son autónomos dentro de la política editorial de esos medios y digamos que yo mismo me autogestiono los temas que trato. Obviamente tienen que estar dentro de esa política editorial y bajo esa supervisión. Pero bueno, hablaré sobre lo que me preguntas de mi experiencia en el estornudo. Al nosotros hacer, digamos, periodismo narrativo, digamos que no era un tanto problema el tema de agendar la agenda del medio, porque al final como uno se pasa tanto tiempo procesando y desarrollando una historia, tiene que uno mismo decidir qué enfrentar. Obviamente, a veces también la realidad es más rica. Sucedían cosas, aunque nosotros hiciéramos periodismo narrativo, que nos llevaba a contar lo que acontecía en la actualidad en ese momento, aunque lo contamos de una manera distinta, más prolongada, más con otras intenciones y con otra mirada y de otra forma. Básicamente, la diferencia era la forma. Había veces como, no sé, se murió Fidel Castro y nosotros no podíamos quedarnos a esperar a hacer un perfil, una semblanza de Fidel Castro. Había que contar lo que estaba ocurriendo en Cuba y se había muerto el tipo que había gobernado Cuba por casi 5 décadas. Entonces no podíamos hacernos los narrativos ni nada de eso. Entonces lo que te quiero decir que un poco en esa experiencia cada cual, tampoco era una redacción muy grande, éramos unos pocos, 4 o 5 gente cuando más fuimos. Nos reuníamos cuando yo era el director. A veces las reuniones eran hasta mensuales, un poco después la gente era muy disciplinada y yo las llevé a quincenales y luego una semana porque había que apretar la mano de vez en cuando. Y nada, y ahí hablamos sobre todo de cómo iban las historias, y cada cual decidía en función de lo que estaba pasando qué quería contar, pero entonces en esas reuniones semanales como que ajustábamos y dábamos cuenta de qué habían hecho y cómo lo estaba haciendo y tal. Y también entonces en ese brainstorm un poco también nos ayudábamos con la fuente. A veces no teníamos, bueno, no sé cómo contar este dato y alguien tenía, bueno, conozco a tal persona y nos ayudaba mucho en esa tormenta de ideas. Gracias, Abraham. Ya vamos a ir cerrando. Ahora sigue Esther Mamani.
Hola, Abraham, a todos, a todas, un gusto de verdad escucharte y bueno, al menos para mí ha sido como un boom en la cabeza entender lo que está pasando allá en Cuba a través de tu mirada y ya con lo que nos has explicado de todas las dificultades que has pasado, incluso riesgo de tu vida también. Entonces, ¿qué proyecciones tienes tú como Abraham, como periodista allá? Porque, o sea, es mucho corazón, yo sé, y todos en general, pero un poco cuál es la proyección que tú tienes para más adelante. Me hacen mucho esa pregunta, no a nivel de charla, ni entrevista, ni nada, sino la gente cercana. Y no la puedo casi que responder porque yo tengo un condicionamiento, justamente también por hacer periodismo y tal. Tengo impuesto una regulación migratoria, que lo que significa es, básicamente es una sanción que no puedo salir del país. Me la impusieron en 2016 y hasta supuestamente junio de 2021 no puedo salir del país. Entonces, un poco que estoy condicionado por esa situación. En ese estado también hay muchos periodistas independientes. Es una de las estrategias que usa el gobierno cubano para acallar las voces. Como que tú alzas la voz, tú me criticas, entonces no vas a salir. Y no salir en Cuba significa básicamente que te peguen contra la pared, porque es un país donde los suministros básicos de vida casi son bien complicados y salir implica ya no solo sobrevivir, sino también desarrollo profesional, contactos y tal, que acá en Cuba son bien difíciles. Entonces, nada, por el momento, yo este año di un paso muy importante, que fue salir de la revista que había cofundado con mis amigos, una revista que le dediqué 4 años de mi vida. Es una decisión sumamente importante, pero aún no tengo claro todavía qué voy a hacer. Mientras tanto, sigo escribiendo en The Washington Post y Gato Pardo. Tengo un par de proyectos personales que le estoy dando taller, a ver qué sucede con ellos, pero no tengo como mucha claridad. Mientras tanto, nada, seguiré como contando Cuba hasta donde pueda y hasta donde me dejen. Gracias, Abraham. Y ahora sí, la última pregunta de Mandy. A ver ahí si me escuchan bien. Sí. Bien, en realidad lo mío eran soy de Uruguay y tenía 2 preguntas. Una sobre el tema de las redes sociales, si nos podés contar un poco, porque más allá de nosotros seguir a algún periodista o lo que sea, ¿cómo es un poco esa burbuja a la que a veces no podemos acceder? O sea, ¿con qué contenidos te encontrás allá? Si nos puedes contar un poco de eso. Y después, si hay algún consejo para nosotros cuando nos toque hablar sobre Cuba, algo en particular, porque muchas veces nos perdemos estas historias o esta sensibilidad. Entonces, bueno, si nos podías dar alguna recomendación. Pero no entiendo la primera, sobre las redes sociales. Claro, que más allá de que nosotros podamos seguir a algún periodista y ver lo que se publica, muchas veces no tenemos a ese acceso de, bueno, ver un poco lo que se mueve allá a nivel de redes sociales. Entonces, si nos podías contar si hay, no sé, desinformación o si hay alguna manera de manejarse, si es que, no sé, llega un momento que no pueden publicar determinada cosa, un poco como ese mundo al que a veces no accedemos, cómo se maneja. Sí. Hay varios medios que cuentan lo que entienden por lo que está sucediendo en Cuba. Y yo creo que esa variedad, aunque poco a poco, casi todos son partes de una generación que yo veo que un poco se está desangrando, pero aún digamos que sigue latiendo, que puedes tener como varias nociones de lo que ocurre acá. Si quieres, digamos, conocer el acontecer de la comunidad LGBTI y qué es lo que está aconteciendo en Cuba en ese sentido, puedes leer Tremenda Nota. Es una revista que se dedica a esa temática. Si quieres conocer lo que, digamos, acontece a nivel medioambiental, puedes leer Periodismo de Barrio, que es un medio que publica poco, cada vez menos, pero que bueno, ahí tiene un colchón de textos de los últimos años que son bien valiosos.
y que puedes tener una noción de lo que está ocurriendo acá en Cuba, aunque no sé cuándo fue el último texto que publicaron, no tengo idea, porque hace tiempo que no veo nada de él. Ya decía que un poco de diario, yo creo que anclado acá está 14 y medio, está el estornudo, que no hace diarismo, pero hace como un híbrido ahí, cada vez menos periodismo narrativo, pero ahí está, se mantiene. Y bueno, está el toque también. No sabría definir como al toque, no sé, un poco de sociedad civil, creo, algo así. Son los medios que te aconsejo. Y dentro de esos medios también puedes identificar, digamos, a los periodistas que puedes seguir en redes sociales. Hay algunos que son mucho más activos que otros. Yo, por ejemplo, no soy como muy activo en redes sociales, aunque sí pongo mis cosas y tal, pero no, digamos, no me caracterizo por esa exposición. Bueno, nada, no sé si te respondí la pregunta. Sí, gracias. Genial. Pues bueno, muchísimas gracias, Abraham, por haber conectado a esta sesión con todos y todas. Lo agradecemos muchísimo. Y como siempre, conocer el tema sobre Cuba para mí siempre ha sido como súper enriquecedor. Entonces, pues te agradecemos mucho que te hayas acompañado estas 2 horas de conversación. Y bueno, no sé si Jordi quiera comentar algo más. Sí, pues lo mismo, agradecerte, Abraham, por tu tiempo, por acompañarnos un año más con esta red LATAM que va creciendo. Para mí siempre ha sido fundamental que, o sea, creo que hablar sobre Cuba y sobre el periodismo independiente en Cuba ayuda a poner perspectiva. Es decir, cuando uno entiende que existen en Cuba proyectos como Inventario, un proyecto de periodismo de datos. Mira, se me quedaba a esta chica Inventario también. Es un proyecto empujado por una periodista de datos, Bárbara Maceda. O sea, ¿cómo es hacer periodismo de datos en Cuba? Bueno, se hace, se logra, con metodologías y tratando de encontrarle la vuelta, ¿no? Y se puede hacer. ¿Cómo han hecho periodistas como Abraham? ¿Cómo han hecho periodistas como Mónica Baró? Con investigaciones o reportajes como La sangre nunca fue amarilla, ¿no? No sé si lo han leído, y si no lo han leído se los recomiendo muchísimo. Bueno, se puede. Entonces, por supuesto que nuestros países, ya sea Chile, Argentina, México, Nicaragua, El Salvador, hay problemas alrededor de los medios, hay censura o hay intentos de censura. Hay, como decía Abraham al inicio, ¿no? O sea, en México y en algunas partes del continente hay también agresiones físicas contra la prensa, pero, insisto, poniendo todo en perspectiva, poniendo todo en proporción, Cuba nos ayuda a entender que siempre hay formas de darle la vuelta y de encontrar la manera de hacer periodismo independiente. Entonces, pues yo le agradezco mucho a Abraham que nos haya acompañado. Te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta La Habana, mi querido Abraham. Y les pido a las personas de la red LATAM que nos quedemos unos minutitos para la sesión de breves presentaciones. Y aprovecho también para agradecer a las personas de la comunidad LATAM que nos acompañaron en una sesión más. Y bueno, aquí podemos dejar de grabar, Quetzal.